asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Zobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. El que estemos este día tratando aquí en la Asamblea Nacional sobre cómo protege el Estado a los productores no es una coincidencia. Realmente en este mismo escenario, señora presidenta, en días anteriores se trataba ya de una persecución de parte de Estados Unidos a países que no se arrodillan más ante el Fondo Monetario Internacional. Y sabíamos también que como un país soberano, el Ecuador iba a ser aislado del ATPDA. Pero frente a esto, al igual que en muchas ocasiones, ha habido una voz firme de nuestro presidente de la República del Ecuador diciendo que no nos van a chantajear por esos 32 millones de dólares que no estábamos ingresaban algunos productos ecuatorianos al mercado de Estados Unidos. Y ahí se levantó entonces con voz firme el Ecuador entero a decir que vamos a respaldar este proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo. Y en este mismo escenario, señora presidenta, escuchábamos también algunas voces de aquellos que siguen pensando que el Ecuador tiene que irse a arrodillar en Washington. Escuchábamos esas voces que decían que es que nosotros tenemos que tener, más o menos como pasaba en el colonialismo, que agachar la cabeza porque nos estaban ayudando estos países que lo único que han buscado es saquear a Latinoamérica. El artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión establece dentro de sus principales fines el fomentar y diversificar las exportaciones y ordena que el Estado fomentará la producción orientada a las exportaciones. Eso lo dice ya nuestra normativa legal en el país. La ley que ahora está sometiéndose a una reforma fue expedida en 1979, la Ley de Abono Tributario, que regula la concesión de los certificados de abono tributario a través del decreto. En la presidencia de León Febres Cordero se dejó sin efecto esta ley. Aquí se ha dicho también, señora presidenta, que el gobierno de la Revolución Ciudadana hoy protege a los empresarios. Nosotros hemos dicho que estamos gobernando para construir un Ecuador diferente, un Ecuador incluyente. Y ahí ha dicho el presidente de la República, también con vehemencia, bienvenidos todos aquellos empresarios honestos que estén buscando el desarrollo de este país y no estén buscando nada más seguir explotando al hombre. El comercio exterior de la nación debe orientarse hacia el abastecimiento interno y la consolidación y diversificación de los mercados de importación y exportación a fin de obtener términos de intercambio justos y equitativos, decía Juan Domingo Perón. ¿Cuál es el problema cuando el Ecuador plantea un subsidio estatal para ayudar al aparato productivo? Estados Unidos de Norteamérica subsidia enormemente a su agricultura. Recordemos que en el 2009 y 2010, frente a la crisis de Estados Unidos, se envió medidas tributarias e incentivos económicos que bordeaban los 800 millones de dólares para favorecer directamente a las empresas norteamericanas y lograr mayores niveles de competitividad. Colegas asambleístas, los países más ricos del mundo
protejan su comercio. Por eso el libre comercio se ha convertido en una falacia y todos los países utilizan el comercio de acuerdo a sus intereses. Más aún nosotros, como Ecuador, que no contamos con una moneda propia. Mayor razón entonces, legisladores, para buscar la forma de proteger la producción nacional, establecer subvención a la producción y de esta manera hacerla más competitiva frente al exterior. Albert Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hoy buscamos resultados desde la soberanía nacional del Ecuador, diciéndole a Estados Unidos que no vamos a seguir siendo parte de su chantaje internacional, que no por el hecho de tener a TPDA tenemos que decir entonces que tenemos que ser espiados en el Ecuador como en otros países del mundo lo vienen haciendo, que no porque nosotros reclamemos un trato justo para nuestros migrantes vamos a tener que seguir agachando la cabeza para que el patrón nos siga pegando con las garras de su águila desde Estados Unidos. Aquí estamos, hombres y mujeres soberanos, que estamos dispuestos a seguir defendiendo esa política del gobierno nacional, no porque esté equivocado, sino porque efectivamente el pueblo del Ecuador ha reconocido en su gobierno nacional la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esa es la gran diferencia que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. Coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, a diferencia de otros gobiernos que pasaron por este país. Alguien decía, que ya no lo vemos aquí, que había que desaparecer el artículo 12 del proyecto de la ley. Yo lo invito a ese colega asambleísta a que lea con detenimiento lo que dice el artículo 12. El comité administrativo de la ley de abono tributario, en base a las condiciones económicas del país y considerando el comportamiento del mercado internacional, determinará los productos que gozarán de abono tributario a las exportaciones y fijará el periodo de producción. Eso se llama responsabilidad establecida en este proyecto de ley, señora presidenta. No estamos jugando con la economía del país. Estamos convencidos que si hoy tenemos que tenderle la mano al sector productivo del Ecuador, lo vamos a hacer con firmeza, como lo estamos haciendo a través de este proyecto de ley. Este artículo, por supuesto que es útil, porque otorga un margen de flexibilidad para que el Consejo pueda actuar en función de los escenarios internacionales. Quiero aportar, señor presidente de la Comisión, con una observación en una de las transitorias, para que se establezca que el procedimiento para beneficiarse de los abonos tributarios establecidas en esta ley podrá aplicarse a las exportaciones que califiquen a partir del 1 de agosto del 2013. Es hora de quitarnos esa venda de los ojos y entender que en Latinoamérica soplan vientos de cambio y de libertad, que hace rato dejamos de ser colonia de aquellos imperios que querían manejarnos, que hace rato despertó Latinoamérica y que hoy, con esos ojos abiertos, entonces estamos buscando días mejores para Ecuador y América Latina. Muchas gracias, presidenta.